La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, el tema que hoy nos trae aquí es, como decía Moni, uno de los 7 yo soy, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo. Y vamos a ir para eso en el capítulo 11 de San Juan, donde empieza a relatarse la historia de una familia, ¿sí?, de 3 hermanos y una situación. Y, y de ahí vamos a ir comenzando. Em, para adelantarnos vamos a ir leyendo algunos versículos, sí, para no leer todo, pero para ubicarnos en el momento, en el tiempo que surge este relato, en el capítulo 10 de Juan, un capítulo antes, desde el versículo 22 al 40 relata que se estaba por celebrar una de las fiestas judías, ¿sí?, en Jerusalén, la fiesta de la dedicación, ¿sí? Y todos los judíos estaban buscando, ¿sí?, pruebas acerca del verdadero Mesías. ¿Quién era el verdadero Mesías? Entonces estaba el Señor Jesús ahí con sus discípulos y cuando comienza a hablarles, ¿no es cierto?, de que Él era, eh, los, los judíos, sí, que estaban allí, empiezan a enfurecerse, ¿sí?, y agarran, se enrabietan con él, ¿no es cierto?, y e intentan apedrearlo, ¿sí? Lo que querían era acusarlo de blasfemia, de hablar blasfemia. Entonces, el Señor Jesús decide agarrar su grupo de discípulos e irse al otro lado del Jordán, ¿sí? Em, y es ahí donde vamos ahora sí al capítulo 11, y, y comienza el capítulo diciendo: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, ¿sí? Em, Betania se encontraba más o menos a 15 estadios, una distancia de 15 estadios desde donde estaba el Señor Jesús, ¿sí? Más o menos eran 3 kilómetros y algo, ¿sí?, de distancia de Betania desde donde estaba el Señor Jesús. Entonces podemos ver que había una situación, ¿sí?, como escuchábamos antes, también yo las escuchaba un poco entrecortadas, pero había una situación, un problema, ¿sí?, que era que una enfermedad. Lázaro era el amigo del Señor Jesús y es quien enferma. En el versículo 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y vamos al versículo 3 que dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo, ¿sí? Buscan la manera de hacerle saber a su amigo que estaban en una situación fea, ¿sí? Estaban ante una enfermedad. Y todas pensamos que cuando recibimos una noticia así, ¿qué es lo primero que hacemos? Ir a tratar de solucionar ese problema o a querer acompañarnos, ¿cierto?, en la situación. Pero el Señor Jesús no hizo eso, ¿sí? Y dice el versículo 4: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, ¿sí?, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Podemos ver que por más que recibió ese mensaje especial, ¿no es cierto? Señor, he aquí, el que amas está enfermo, le dijeron las hermanas, ¿sí? Pero él pasó por alto eso, el cariño, la relación, pasó por alto eso, y lo dejó, y dice que se quedó 2 días más. Si fuera nosotras la que pasara por la situación que tenía Marta y María, seguramente nos enojaríamos, ¿no es cierto?, con nuestro amigo, porque sí, es algo importante lo que te estoy diciendo, y sin embargo, no venís. Sabés que yo estoy mal, que mi hermano está enfermo, y no venís, ¿no es cierto? Ellas le llevaron esa aflicción que tenían al Señor Jesús, pero él pensaba más allá de eso, pensaba más allá de la situación que ellas estaban viviendo. Pensaban, pensaba en darle la gloria a Dios Padre, ¿sí? Y que él tardara esos 2 días más tenía un efecto también en Lázaro, ¿no es cierto? Que era que su cuerpo iba a empezar a sufrir esa descomposición y iba a empezar a podrirse, a estar eh, deshaciéndose, ¿sí? Como como todo cuerpo, ¿no? Que se le acaba la vida, ¿no? Y, y de esa manera el Señor veía ahí una oportunidad. Nosotros veíamos que el Señor había dejado a un lado su amistad y no quería saber nada, ¿no es cierto? Pero Él estaba mirando la oportunidad de darle la gloria a su Padre. Y cuando llega a Betania, ¿sí? Dice la palabra que él cuando iba llegando, sale una de las hermanas a recibirlo, ¿sí? Sale Marta. Y, y había muchísima gente, dice que él no había alcanzado a entrar a Betania y había mucha gente, o sea que se puede tener en cuenta que era una familia reconocida, ¿sí? Y que eh, tal vez era una persona querida, Lázaro, ¿no es cierto? Y cuando él entra, va entrando a Betania, encuentra a toda esa gente y en eso sale Marta. Pero Marta, al salir al encuentro del Señor, hizo algo que, que capaz ella no se dio cuenta en el momento. Pero muchas veces sale esa misma actitud sale de nosotros. Ella reprochó al Señor por no haber estado ahí. Y lo podemos ver en el versículo 21 del capítulo 11, dice, y Marta, dice, vamos a leer el 20. Entonces dice, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse con María, a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo primero que hizo ella fue reprocharle al Señor la ausencia, ¿sí? Entonces, eh, después como que reacciona, ¿no? Y dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella conocía la relación que tenía el Señor Jesús con Dios, con su Padre, ¿no es cierto? Pero a la vez conocía que el poder, que él tenía poder para, para levantarlo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Em, ya hacía tiempo que su hermano estaba así, ¿sí? Entonces, ella busca el consuelo del Señor, pero a la vez es como que le entró la duda, tuvo la duda de lo que el Señor podía hacer con su hermano. Y el Señor Jesús le dice, tu hermano va a resucitar, ¿sí? Y, y ella pensando en eso, como que eh, tiene esa duda, ¿no? Sí, yo sé, Señor, que va a resucitar en el día postrero, es como que conocía también ella la palabra, ¿no? Pero el Señor le dice, em, yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me llevó a buscar esto, la palabra resucitar. Y resucitar significa, viene del latín
resucitare, y significa levantar de nuevo o volver a la vida después de morir, ¿sí? Y, y bueno, Marta tenía mucho conocimiento de las historias, ¿no es cierto?, que habían sucedido en el tiempo de los profetas, al igual que muchos judíos, ¿sí? Ellos conocían ¿cómo se llama? Eh, los casos de muchas personas que habían resucitado, ¿sí? Como por ejemplo, en el tiempo del profeta Elías y Eliseo, cuando resucitaron al hijo de la viuda de Sarepta, ¿sí? Que esta historia la encontramos en Primera Reyes 17, 8 al 24. Otra de las también resurrecciones que pudieron conocer ellos fueron el del hijo de la mujer tsunamita, ¿sí? La mujer tsunamita se encuentra en Segunda Reyes 4, capítulo 4, versículo 8 al 37, ¿sí? Pero también esos fueron resurrecciones del tiempo de los profetas. Pero después surgieron también resurrecciones en la época del Señor, ¿sí? En el tiempo en el que el Señor estaba cumpliendo su ministerio. Y, y el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿sí? Y esa historia la podemos encontrar en Lucas, capítulo 7, del 11 al 17, cuando él resucita al hijo, ¿sí?, de la viuda de Naín. Y otro de los casos era el de la hija de Jairo, ¿sí? También que había resucitado el Señor. Y, y ese aparece en Lucas 8, 40 al 56. Muchos casos conocía Marta y toda la gente que estaba ahí acerca de la resurrección, ¿sí? Entonces, sabían lo que era. Pero ¿qué pasaba? Lázaro hacía ya 4 días que estaba muerto, ¿no es cierto? Entonces, para ella era imposible que volviera a la vida, ¿sí? Pero el Señor Jesús les dice que Él es la resurrección y la vida, ¿sí? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta a María, ¿sí? Y María le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, ¿sí? Em, y qué situación, ¿no es cierto? Nada menos que el Señor Jesús le dice a Marta, las voy a volver loca con la luz, em, nada menos que el Señor Jesús le dice a Marta, ¿no es cierto?, que Él es la resurrección, sabiendo que un tiempo más tarde Él iba a pasar el tiempo más doloroso para Él, ¿no es cierto?, la situación más dolorosa, por amor a cada una de nosotras, por amor a Marta también, por amor a Lázaro, ¿sí? Y un tiempo más tarde Él sería quien iba a morir en la cruz, ¿sí? Iba a ser sepultado, iba a ser, iba a tener un tiempo ahí de quietud, donde iba a llegar hasta lo más profundo, ¿sí? Y iba a suceder un milagro en su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba a resucitar, iba a levantarse de la muerte, ¿sí? Iba a salir, ¿sí? A volver a vivir para no morir nunca más, ¿sí? Y para esto podemos leer en Primera Corintios 15, del versículo 3 al 6, perdón. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿sí? Que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ¿sí?
y después apareció, dice, a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a lo último, como de todo, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Pablo pudo ver al Señor resucitado, pudo ver ese milagro, ¿sí? En la vida del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo iba a dudar de que el Señor era la resurrección y la vida, ¿sí? Y, y como decía al principio, este tema es uno de los 7 yo soy del Señor Jesús, ¿sí? Pero de los 7 yo soy es importante que podemos encontrar que Él es la vida, ¿sí? Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y esta palabrita vida se repite en dos enseñanzas más, ¿sí? De los 7 yo soy, sale 3 veces y sale acá en el capítulo 11, el versículo 25, sale en Juan 6:35, que dice, yo soy el pan de vida, ¿sí? Y también dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Entonces, acá podemos ver qué importante es que entendamos, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús es la vida? ¿Sí? Y esto me llevó a buscar versículos y en Eclesiastés capítulo 8 encontré en el versículo 8 que dice así, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Eclesiastés 8:8, ¿sí? O sea que no existe, por más que queramos, persona que pueda retener su vida. Por más que queramos, es como un vapor, ¿sí? La tenemos y de repente se desaparece. No podemos hacer nada para decir, voy a vivir más o voy a tener más años de vida. No. ¿Por qué? Porque Él solamente tiene el poder. Y dice en la traducción al lenguaje actual del mismo versículo, dice, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. Personas no hay ninguna que tengan ese poder, ¿sí? Dice, de la batalla entre la vida y la muerte, nadie se libre, ni siquiera los malvados. Y muchas veces hay gente que quiere, ¿no es cierto? Hace cosas para ganar más tiempo o para vivir más, para tener más cosas, ¿no es cierto? Pero ni aún así pueden tener la vida eterna, ¿sí? No se puede. Y en Romanos, capítulo 14, dice el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven, ¿sí? El Señor al pasar por la cruz ganó todo el señorío, ¿sí? Y la potestad de la vida, ¿sí? Y dice más adelante en el versículo 11, la primera parte dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ¿sí? Él es el único que tiene el poder para, para, para alargar la vida o acortarla, ¿sí? Él es solamente el que tiene la vida, ¿sí? Por eso él dice y afirma en todo momento, yo soy la resurrección y la vida, porque él fue quien resucitó para no morir jamás, ¿sí? Pero a la vez él va a vivir eternamente, ¿sí? Entonces él tiene el poder de la vida. En Juan, así como en Romanos salen muchos versículos, y bueno, yo anoté algunos nomás para compartirles, de algunas que nos vamos a ir haciendo preguntas y los versículos nos van respondiendo, ¿sí? Y dice em, el versículo que leímos recién, porque yo vivo, dice el Señor, ¿sí? Porque escrito está, yo vivo, dice el Señor, ¿sí? Y dice, ¿cómo podemos saber que
que Él está vivo o que vamos a vivir nosotros, que vamos a tener una vida. Y en Juan 14, el versículo 19, la segunda parte dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? Solo por gracia, porque Él vive, nos va a dar vida. ¿Sí? En Juan 10:28 dice, ¿cómo sabemos que nos va a dar vida? ¿O cómo es esa vida? Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Sí? Qué lindo saber que podemos ir a Él porque Él nos va a dar vida. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Cómo podemos obtener esa vida? ¿O cómo la obtenemos? ¿Sí? Y en Juan 3:36, San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sí? Solamente creyendo en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Yo no sé si en este momento estamos todas las conectadas, hemos creído en Él, ¿sí? O alguna amiga está con dudas, o hay alguna persona que el día de mañana escuchará el mensaje y, y no lo ha conocido, ¿sí? Pero podemos entender que si creemos en Él, en el Hijo de Dios, vamos a tener vida eterna, ¿sí? ¿Y qué debemos creer de lo qué es la vida eterna, ¿sí? Es conocer la obra del Señor Jesucristo, esa obra de la cual recién nuestra hermana oraba, ¿sí? Que Él fue a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por amarnos a nosotros. Dice San Juan 3:16, dice que de tal manera nos amó, ¿sí? De tal manera nos amó Dios que entregó a lo más preciado para Él. Y el Señor Jesús fue a morir a la cruz, ¿sí? Por amor a cada una de nosotros. Él eh, entregó su vida, se despojó de todo. Él siendo el hijo del rey, se despojó de todo, ¿sí? Se hizo carne, vino a nacer humildemente en esta tierra, ¿sí? Vivió humildemente, sin nada, no tenía dónde recostar su cabeza, dice la palabra. Pero sin embargo, Él cargó con el pecado mío y con el pecado de cada uno de ustedes, ¿sí? Él fue a la cruz, murió, ¿sí? Su padre lo despojó, lo dejó desamparado, ¿sí? Por amarme a mí. Pero a la vez podemos ver que Él resucitó al tercer día, ¿sí? Y pronto, pronto va a volver a buscarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos su promesa de que Él va a volver a buscar a sus hijos, ¿sí? Y a cada una de las personas que hayan creído en Él, ¿sí? Y, y en San Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, ¿sí? ¿Cuál es la vida eterna? Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿sí? ¿Qué decía el Señor Jesús cuando Lázaro murió? ¿Sí? Antes que, cuando le avisan que Lázaro estaba enfermo, Él dijo que iba a ser para la gloria de Dios, para darle todo el tiempo la gloria a Dios, ¿sí? Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué? Porque Él buscaba todo el tiempo agradar a su Padre, ¿sí? En primera Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Primera Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? ¿Qué versículo tan claro, no? Queremos saber si tenemos vida eterna, debemos hacernos esa pregunta. ¿Recibimos al Señor?
¿Tengo al Hijo de Dios en mi corazón o no lo tengo? ¿Sí? Pero a la vez, de muchas formas, el Señor Jesús nos demuestra que Él es la vida, que Él resucitó, que Él es la resurrección y la vida. Pero ¿qué pasa? Eh, cuando, cuando le dice todo esto a Marta, perdón, queda ahí la conversación, ¿no es cierto? Y ella dice el versículo que, habiendo dicho esto, dice el versículo 28 del capítulo 11 de Juan, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama, ¿sí? Dice, ella fue, o sea, como que el Señor Jesús le dijo que Lázaro iba a resucitar, porque Él era la resurrección y la vida, que si creía, ¿sí? En Él. Y ella le dijo, sí, Señor, yo creo, ¿sí? Que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, ¿cierto? Pero deja la conversación ahí y se va a buscar a su hermana. Y cuando trae a su hermana, ¿qué pasa con María? La que ungió sus cabellos, los pies del Señor con sus cabellos. ¿Qué pasa? Viene con el mismo reproche que María, que Marta, ¿sí? Les pone su dolor, les pone el sentimiento que lo que le pasaba a ella. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le vuelve a decir lo mismo que Marta, ¿sí? Y es ahí donde el Señor deja su divinidad y toma su humanidad, ¿sí? Y dice el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haberle hecho también a Lázaro que Lázaro no muriera? El Señor Jesús en ese momento recibe las quejas y los reproches de tres personas, ¿sí? Distintas. Primero de Marta, después de María y después de sus discípulos, ¿sí? No sabemos cuántos eran, pero se llenó de reproches. Y ellos se daban cuenta que realmente él amaba a Lázaro, pero en vez de juzgar ese amor, juzgaron el abandono, ¿sí? Y estando ya ahí en el sepulcro, el Señor pide que quiten la piedra, ¿sí? Y dice, hay ¿cómo se llama? Historiadores que dicen que la piedra y la tumba era cavada como en un pozo, ¿sí? No era igual a la tumba del Señor Jesús, que era en una cueva, ¿sí? Sino que era en un pozo y tenían que sacar la piedra que estaba así y empezar a meterse para sacar el cuerpo, ¿no es cierto? Y es ahí donde el Señor pide, saquen la piedra. Pero Marta le dice otra vez, la queja, Señor, hiede ya, es de 4 días. Y Jesús le vuelve a repetir con amor esta frase, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué tenía que hacer Marta primeramente para, para ver el milagro que el Señor tenía? Tenía que creer para ver. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados al revés, como Tomás, ¿sí? Yo quiero ver para creer. Marta estaba pensando lo mismo. Yo primero quiero ver y después te voy a creer, Señor. Pero el Señor pedía lo contrario. Y, y podemos ver cómo sigue esto, ¿no? Que el Señor dice, el versículo dice 41, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, presten atención a esto, ¿no? Dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En ningún momento se menciona que el Señor hizo una oración a Dios Padre mientras iba caminando. No se menciona que haya orado con Marta o con María, ni con sus discípulos, no se menciona. Pero acá podemos ver esa comunión íntima que tenía Jesús con su Padre. Porque iban conectados todo el tiempo, ¿sí? Y, y sabemos que el Señor sentía esa seguridad, ese confort, se sentía completo al saber que su Padre lo oía, ¿sí? Por eso, primeramente, antes de llamar a Lázaro, lo primero que hace es darle las gracias a Dios por lo que iba a pasar en ese momento, porque él sabía que su Padre lo oía. Y me llevaba a pensar esto, ¿no? Cuando nosotros oramos, el Señor nos está escuchando, pero se contenta con nuestra oración o muchas veces lo amargamos por la situación, las oraciones que escucha de nuestra parte, ¿no? Me hizo pensar en eso, ¿no? Eh, Después dice el versículo eh, 43, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, dice el versículo 47, ¿no es cierto? Cuando el Señor le dice a Lázaro que venga afuera, también muchos comentaristas dicen que lo llamó por su nombre, porque si él hubiera dicho, ven afuera solamente, todos los muertos se hubieran levantado, ¿sí? Pero él solamente lo llamó a su amigo, a Lázaro, ¿sí? Porque él quería volver a la vida a su amigo. Quería eh, que se viera manifestada la gloria de Dios a través de su amigo, ¿no es cierto? Y a través de este hecho. Y saben que este fue uno de los últimos milagros que el Señor pudo hacer eh, en la tierra, pero a la vez fue uno de los más cuestionados también. Y realmente el Señor Jesús mostró que Él tenía el poder de dar vida, de resucitar, perdón, a una persona, ¿sí? Sea quien fuera. Y Lázaro volvió a morir al tiempo, ¿no es cierto? No sabemos cuánto tiempo estuvo vivo, pero muchas personas de las que vieron lo que sucedió con él, ¿sí? Creyeron en él, dice la palabra, ¿sí? Y muchos juzgaron, como siempre pasa, ¿no es cierto? Em, pero para terminar, me llevó a pensar en esto, ¿no? Que el Señor hoy hace lo mismo con nosotros. Nosotras estábamos muertas, como Lázaro, por causa del pecado, ¿sí? Estábamos en un estado de putrefacción, ¿sí? No en nuestros cuerpos, sino en nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, ¿sí? Y no había forma en que en nuestro estado cambiara la situación. Pero ¿qué pasó? Pero Cristo, Señor Jesús, venció la muerte, ¿sí? Y venció al que tenía el poder de las tinieblas, ¿sí? Al diablo, a Satanás. Y de esa manera nos resucitó, nos hizo libres, ¿sí? Y Él intentó darnos vida eterna. Pero ahora la pregunta es si nosotras estamos dispuestas a creerle, a recibir esa vida eterna y, y a manifestarla, ¿sí? A que sea manifestada, que sea glorificado el nombre de Dios en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? La pregunta que yo les dejo para terminar. ¿Estoy dispuesta a creerle a Dios? ¿A poder ver su gloria? ¿Sí?
a creer primero para ver su gloria después? ¿O voy a seguir llena de reproches como estaba Marta, como estuvo María, como estuvieron los discípulos, reprochando todo el tiempo el actuar del Señor? ¿Cuál es la decisión que vamos a hacer? ¿Sí? El Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y el que cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir buscando excusas o vamos a intentar creerle a Él? ¿Sí? En cada situación que se nos acerca, ¿no? Hoy les contaba que veníamos en el viaje y nos paramos un momento y veníamos calculando bien las horas y dice: Kevin, estoy muy cansado, vamos a dormir un ratito. Bueno, teníamos media hora para dormir. Se veían unos pinches más adelante. Le digo: ten cuidado, no vaya a ser que después quedemos, que se nos pinche alguna goma y tardemos en eso. No, dice. Y paramos la camioneta, dormimos. Al ratito vamos a salir y la camioneta no salía. Dice: ¿qué pasó? Que no, algo se rompió. Cuando nos bajamos se había hundido la tierra, ¿sí? Se había empezado, era como mucha duna y la camioneta no salía, así que empezamos a empujar con los chicos y bueno, y se me venía todo el tiempo este versículo: si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sí? Sara, tenés que creerle al Señor, ¿sí? Él va a obrar, pero primero tenés que creer en Él para después ver lo que hace. Y así fue, hermano. Y así como en esa situación, en muchas situaciones el Señor nos dice que primero tenemos que creer, ¿sí? Así que esto es lo que el Señor puso en mi corazón, quería compartírselo y espero que bueno, que el Señor también pueda hacer una obra en cada una de ustedes. Que el Señor las bendiga.